Hey, hey, hey! Welcome back to Easy Learning Studios. For today, we have our science class. So, pay attention! Okay, guys, for today, we're gonna learn about atmospheric conditions. So, let's go! What is this? ¿Qué es esto? Water, sunlight, temperature, pressure, and wind are some of the factors that determine what occurs in the atmosphere. El agua, la luz del sol, la temperatura, la presión y el viento o el aire son algunos de los factores que determinan qué ocurre en la atmósfera. Weather and climate are concepts that describe what atmospheric conditions are like. El ambiente, el clima, son conceptos que describen las condiciones atmosféricas o cómo ocurren estas condiciones atmosféricas. Ahora que acaban de escuchar esto, me imagino que están así. Sorprendidos. Veamos un poco más. First, let's check the vocabulary. We have weather, temperature, climate, humidity, wind, and precipitation. The weather. These describe the conditions of the atmosphere at a specific place and time. Esto describe las condiciones de la atmósfera en un momento y en un lugar específico. ¿Ok? Por ejemplo, si podemos observar día, noche, o por ejemplo, si podemos observar soleado y nublado con lluvia. The temperature, the degree or intensity of heat present in a substance or object. La temperatura es el grado o intensidad de calor presentado en una sustancia o en un objeto. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre, que mamá usa el termómetro para ver cuántos grados de temperatura tenemos. O cuando una olla está muy caliente, tiene una temperatura muy alta. Cuando el agua está muy caliente, que está hirviendo, también es un ejemplo. Continuamos. The climate. The weather conditions prevailing in an area in general or over a long period. El clima también son condiciones que prevalecen en un área en general o durante un largo tiempo. Por ejemplo, aquí en Valledupar, las condiciones climáticas son siempre con calor, aunque a veces en las mañanitas hace un poquito de frío, un poquito, pero mayormente tenemos calor como el muñequito porque siempre está el sol aquí con nosotros. Acá no cae nieve, entonces siempre tenemos calor. Humidity. It is the concentration of water vapor present in the air. Water vapor, the gaseous state of water, is generally invisible to the human eye. La humedad es la concentración del vapor de agua que se presenta en el aire. El vapor del agua, o también llamado el estado gaseoso del agua, es generalmente invisible a los ojos humanos. Esto no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir cuando, por ejemplo, estamos en un lugar que se siente muy caluroso y húmedo. Por ejemplo, en la selva, en el Amazonas, esto ocurre mucho. Ese lugar es demasiado húmedo porque ahí no entran los rayos del sol directamente porque tiene muchos árboles. Y como tiene muchos árboles, también tiene muchas aguas. Entonces siempre está como con calor allí en ese lugar y se siente la humedad. ¿Y qué le sucede a esa chica? Ella tenía su pelo lindo, pero como hay agua en el aire, el pelo se empezó a humedecer un poco y por eso le quedó así. Let's continue. Wind. Wind is the flow of gases on a large scale.
On the surface of the earth, wind consists of the bulk movement of earth. El aire o el viento es un flujo de gases en una escala muy larga. ¿Ok? O sea que viaja por mucho tiempo, durante muchos tiempo, por muchos lugares. ¿Ok? También en la superficie de la Tierra, el viento consiste en grandes magnitudes de aire en movimiento. Como podemos observar en el GIF, unas personas están tratando de pasar una carretera, pero hay un viento súper poderoso, como si Hulk estuviese soplando. Miren cómo se la lleva hacia atrás. ¿Ok? Precipitation. It is any form of liquid or solid water particles that fall from the atmosphere and reach the surface of the earth. La precipitación es cualquier forma de agua, ya sea líquida o sólida, que baje en partículas desde la atmósfera y lleguen a la superficie de la Tierra. Significa que cuando llueve está ocurriendo una precipitación, pero también cuando cae nieve está ocurriendo una precipitación. A los estados de la materia o el cambio de los estados del agua, cuando pasa de líquido a sólido a gaseoso, ¿ok? Ocurre precipitación cuando empieza a llover o cuando cae nieve. And here I have an example for you. Aquí tengo un ejemplo. Aquí tenemos un estado del agua que es el gaseoso. Este estado se puede volver sólido, pero el sólido también se puede volver líquido. Y el líquido también se puede volver gaseoso. Pero también ocurre al revés. El gaseoso se puede volver líquido y el líquido se puede volver sólido y el sólido se puede volver gaseoso. Okay guys, this is everything for today. I hope you have learned a lot. I hope you have enjoyed a lot and see you soon. Bye bye.